que algún día estaremos delante del trono de Dios, adorándole y glorificándole por siempre. Así que, amados hermanos, me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, Dios les bendiga, capítulo 5. Me gustaría que buscáramos allí los versos 13 y 14. Hebreos, capítulo 5, los versos 13 y 14. Amén. Y leemos la poderosa palabra del Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios bendiga, amada iglesia, podemos tomar asiento. Y el tema de este mensaje es discernimiento. Entiendo que es una de los dones o características del cristiano que debemos ejercitarnos en él. Y yo he llegado a la conclusión, y puedo hablar por mí, pero lo más seguro usted también se identifique, que la mayoría de mis mayores causantes de dolor o sufrimiento han sido causadas por mí mismo. Yo puedo testificar eso, que la mayoría de los momentos que he sufrido o que he tenido en mi sentir dolor han sido por decisiones que yo he tomado fuera de la voluntad de Dios. Y por consiguiente las he tenido que sufrir. Todos los días, amados hermanos, y crea esto porque es así, dejamos pasar de largo muchas oportunidades y cosas maravillosas que Dios pone delante de nosotros. A veces andamos tan enfocados en nuestro entorno, en lo que queremos o en lo que nos ocupa o en el afán del día, que perdemos de perspectiva aquellas cosas que Dios está llamando a nuestra atención. Yo no sé si usted se acuerda que yo les pregunté, ¿nosotros siempre escuchamos a Dios? Es una pregunta que tenemos que evaluarla, ¿verdad? Porque para mí, Dios tiene que ser la prioridad, y por consiguiente, Él debe de ser el que capte toda mi atención. Así que hay momentos durante el día que dejamos pasar oportunidades que Dios pone delante de nosotros, cosas maravillosas que Él quiere que atendamos. Y muchas veces pasan de largo por no prestarle atención. He visto muchos testimonios de personas que estaban deambulando en las calles, sufriendo los estragos de su condición. Y hoy en día son personas que hasta predican la palabra del Señor, son personas que hasta Dios los ha ayudado a prosperar en la vida. Yo me pregunto, ¿hubo alguien que se acercó a esa vida y no desaprovechó la oportunidad de presentarle al único que está interesado en rescatar su vida de la condición en que él estaba? Recuerda, hermano, algo que la Biblia dice en 1 Corintios, me parece que es capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. La luz que usted y yo tenemos para compartirlas a aquellos que andan ignorantes del mensaje del Evangelio, de la vida en Cristo. Así que he visto muchos testimonios de personas que hoy en día están muy bien, están sirviéndole al Señor, pero hubo una persona que no desaprovechó la oportunidad. ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera esa persona a quien Dios mueve a misericordia, a quien Dios guía para que pueda predicarle el Evangelio a cualquiera que esté por ahí deambulando o que pueda estar viviendo un momento de depresión en su vida, un momento crítico, pero usted no dejó pasar esa oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero hay uno que conoce cada motivo de tu vida, cada momento de tu vida, y a ese es el que yo respondo. Por eso es que yo estoy aquí hablando contigo, porque Cristo te ama.
¿Y qué pasaría, hermano, si después de un tiempo usted está en el supermercado, está en el banco, o está haciendo cualquier gestión y hay alguien que le dice, fulano, ¿me conoces? ¿Quién tú eres? Yo fui aquel a quien tú le presentaste a Cristo. ¿Cómo usted se sentiría, hermano? Pienso que se sentiría extraordinariamente bien porque hizo la voluntad de Dios. Así que todos diríamos, sí, Señor, yo quisiera ser ese hombre o yo quisiera ser esa mujer que tú uses para predicar el Evangelio. Pero, hermanos, el punto en esta parte del mensaje es, no desaprovechemos las oportunidades que Dios está cada día presentándonos, hermanos. Y muchas veces pasan de largo. Pero ahora bien, no aprovechamos muchas veces las oportunidades que Dios nos da para predicar el Evangelio. Y esas son las que muchas veces dejamos pasar. Y quisiera decirle un escrito corto, pero contundente, que a mí en lo personal me llamó la atención y me ha puesto a pensar. Y es un hermano que se llama Tom Rainer. Él dijo lo siguiente: cuando las preferencias o los intereses, diría también yo, de los miembros de una iglesia, o sea, en este caso nosotros, ¿verdad? Cuando las preferencias de los miembros de una iglesia son más grandes que su pasión por el Evangelio, la iglesia está muriendo espiritualmente. Y yo creo que es verdad. Porque si tú te ocupas más en lo del mundo que en la vida espiritual, realmente estamos muriendo espiritualmente. Así que es un escrito a la conciencia. ¿Cuán interesado estoy yo por engranar en el llamado que Dios me hizo de compartir con otros la vida en Cristo? ¿Cuán interesado estoy yo? ¿O predominan en mi andar, en mi diario vivir, mis propios intereses? Si eso es así, yo pienso, como dice el hermano Tom Rainer, que estamos muriendo espiritualmente. Mas, sin embargo, no atendemos muchas cosas que Dios quiere y presenta en nuestro diario vivir, pero el enemigo con mucha sutileza llama nuestra atención y busca cómo seducirnos hasta que aceptemos el mal que nos presenta vestido de algo bueno. Usted no sabe las veces que yo he escuchado a personas decir, no pude ir a la iglesia porque fue que vino mi familia y lo estaba atendiendo. Mire, hermano, si viene su familia, el mejor lugar al que usted lo puede llevar es a la casa de Dios. ¿Usted no cree, hermano? Donde va a recibir palabra, donde va a ser instruido. Si no quiere ir. Yo me acuerdo, cuando yo me convertí, yo tenía apenas 17 años, y usted lo sabe, lo he repetido muchas veces. Pero mi mamá me decía los domingos, a mí me dicen Huizón en mi casa, Huizón, ¿me puedes llevar a tal lugar? Y decía, mami, perdona, pero este tiempo le toca a Dios. Yo tengo que ir a la casa del Señor. Si cuando yo regrese tú necesitas que yo te lleve a algún lugar, cuenta conmigo. Hasta que llegó un día que ya mi mamá no me decía nada los domingos. Entendió el mensaje. Así que nosotros no podemos cambiar lo que es primario por cualquier otra cosa que sea secundario. Dios tiene que ser primero en nuestros corazones. Así que el enemigo muchas veces busca presentarnos cosas malas vestidas de cosas buenas. Así que ¿cuántos hombres y mujeres que en un día profesaron a Cristo como su Señor y Salvador han sido arrastrados por el ambiente de este mundo? Esas son realidades, porque fueron cediendo terreno a lo que este mundo les ofrecía hasta que los cautivó y los tiene entonces donde el diablo quería tener, lo que es apartados de Dios. Así que todo esto es un engranaje o un método totalmente diabólico en donde va seduciendo el corazón del hombre a ambientes del mundo.
Es que yo nunca había probado eso. Déjame hacerlo por una vez. Me gustaría ir a tal sitio, pero el domingo voy a la iglesia. La Biblia dice que la luz no se mezcla con las tinieblas. Si nosotros somos hijos de luz, debemos permanecer como hijos de luz. Así que este mundo ha arrastrado a muchos que han profesado a Cristo en algún momento, ambientes de mundo. Por lo regular, hermanos, no discernimos entre lo que proviene de Dios y lo que este mundo nos presenta con el fin de seducirnos a pecar. Yo no sé si usted se acuerda, pero en una de mis predicaciones yo le cité el texto que dice, examinarlo todo. Hay decisiones que las tomamos por impulso, pero Dios nos invita, antes que tomemos una decisión, examínalo todo. Y sobre todo busca la dirección del Espíritu Santo en cuanto a lo que quieres hacer. El enemigo de las almas es un experto ilusionista, creando ilusiones en el corazón de los hombres. Él sabe qué hacer para que el hombre peque. Él sabe cómo llevar al hombre a pecar presentándole algo que luce hermoso ante la mirada o ante la óptica del ser humano, o genere alguna gratificación si cede al pecado. Esto es un lema que lleva años repitiéndose y repitiéndose en todos los escenarios, en las escuelas, por medio de los medios de noticias o televisión, y entre la gente particular y exclusivamente entre aquellos que llaman motivadores. Y la expresión es, tú eres el dueño de tu vida. Por lo tanto, puedes hacer con ella lo que a ti te plazca. Ah, Gilberto. Esas son las frases que vienen poco a poco emergiendo en el corazón del hombre y no discernimos el engaño letal que hay detrás de esa frase. Y muchas veces personas que están en un momento dado de dificultad o en un atolladero de su vida, esa expresión como que yo soy el dueño de mi vida, ahora es que lo descubrí. Y van comprando la idea que el diablo quiere que entonces crean, porque no hay mayor mentira que esa. ¿Cuándo el hombre decide cuándo van a nacer? ¿Cuándo eso se le delega al ser humano? En ningún momento, ¿verdad? ¿Cuándo se le delega al hombre decidir cuándo va a morir? Ayer estaba viendo yo un video que hacía ilusión a que no sabemos el día. Un individuo saludable, deportista, jugando un juego de soccer, cae muerto. ¿Qué pensaba él que ese día cuando se levantó, se preparó, estuvo a lo mejor compartiendo con su familia, con sus compañeros de equipo, y en el medio del juego se desploma y cae muerto? Nadie podía predecir ese momento, solo Dios, porque la Biblia dice que el tiempo del hombre está en las manos de Dios. Así que ¿quién dice que nosotros somos el dueño de nuestra vida cuando no decidimos casi nada? Es una gran mentira, pero al ser humano le gusta este tipo de idea. Porque es una oportunidad para exhibir su orgullo. ¡Wow! Yo soy el dueño de mi vida. ¿Y quién me dice algo? Yo puedo hacer con ella lo que me da la gana. Y lo justifican con la expresión, pero es que Dios mismo me ha dado a mí el libre albedrío. ¿Pero qué hay detrás de eso? Yo quiero vivir como me diste mi corazón. ¿Y cómo es eso? Cuando la misma palabra de Dios dice que el corazón del hombre
es engañoso. Así que tú pretendes vivir como te diste tu corazón, un corazón engañoso que te va a seducir, te va a manipular, te va a inducir a que peques contra Dios. Y en términos de la verdad, ¿qué es lo que la iglesia de Jesucristo debe seguir? Cuando usted le hagan una pregunta, esto es una sugerencia, ¿verdad? Pero con respeto se lo digo. Cuando usted le hagan una pregunta, evalúe su respuesta si es bíblica. Porque podemos estar diciendo disparates, y perdonen, no es mi intención ofenderlos, sino que podamos ser prácticos en la verdad. A mí me hacen una pregunta y yo digo, ¿qué dice Dios acerca de esa pregunta? Y entonces puedo dar una respuesta basada en la verdad. Así que en términos de la verdad, ¿qué es lo que la iglesia de Jesucristo debe seguir? El Salmo 103 dice, que el Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que ¿de dónde sale la idea que tú eres el dueño de tu vida cuando tú eres un ser creado? Él dice, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero conociendo el orgullo, amada iglesia, que tiende a caracterizar al ser humano, en donde en muchas ocasiones le cuesta reconocer especialmente la verdad. Así que conociendo cómo esa actitud orgullosa combate en el alma del hombre en cuanto a la verdad, muchas veces no está muy abierta a ella. Pero Dios nos está diciendo, reconócelo. Es una bendición para ti. Te quitas la carga de querer ser el héroe de tu vida. Reconoce que Dios es el creador. Pero el orgullo muchas veces nos lleva a asumir una actitud de altivez delante del Señor. La verdad nos señala, la verdad nos expone, pero Dios nos llama a la atención y nos dice, reconoced que Jehová es Dios. Este mundo, amada iglesia, con la influencia del enemigo quiere que tú inconscientemente o hasta conscientemente te consideres tu propio Dios. Al decir, tú eres el dueño de tu vida y no tienes nada que darle cuentas a nadie. Y usted sabe que, hermano, ninguno de nosotros ha dicho eso, ¿verdad? Que sepa yo. A lo mejor ninguno de nosotros lo ha dicho, que sepa yo. Pero ¿qué tal si actuamos así? Porque es un mensaje subliminal que va calando en el corazón. Y muchas veces usted ha tomado decisiones arbitrariamente que demuestran que usted está queriendo ser el dueño de su vida. Porque ¿qué lugar tiene Dios en nuestras decisiones? ¿Qué lugar tiene Dios en mi manera de vivir? Ahí yo puedo medir si este mensaje que solapadamente el mundo está transmitiendo me ha influenciado a mí, y yo pienso que no. Este es un pensamiento que ha ido ganando terreno en la mente del hombre, amada iglesia. Aunque no lo digamos, esta expresión suena un poco tentadora. Tú eres el dueño de tu vida. Suena un poco tentadora, como todo engaño. Tiende a tentar al hombre a aceptarla, pero no está basada en la verdad que nos comparte Dios a través del Salmo 100, verso 3. Donde enfatiza, amada iglesia, que tenemos que reconocer a Dios como el único Dios en la tierra y en todo lugar. Dios es soberano. Cuando usted entonces hace lo que el salmista dice en el Salmo 100, verso 3, usted está eliminando de su corazón
ese engaño que nos lleva a pensar, tú eres el dueño de tu vida. Porque entonces tú estás comprometiéndote con la verdad y no con la mentira de este mundo. Cuando tú aceptas que Dios es tu creador, tú estás eliminando entonces toda mentira que te lleva entonces a ser el protagonista de tu vida. Y estás aceptando con humildad, yo soy un ser creado. Y al ser un ser creado, soy un ser ¿qué? Dependiente. No soy tan dueño como yo pienso ser o como el mundo quiere que yo piense. Fui creado para la gloria y la alabanza de su nombre. Pero aunque sabemos que a causa del pecado se afectó mi esencia y nuestra posición ante Dios, la verdad siempre será la verdad y nada ni nadie la podrá enmendar. Eso nadie lo puede despintar. Me gusta mucho porque Job, ustedes saben la historia de Job, en un momento trató de debatir con Dios. En medio de su momento difícil y de prueba y de su aflicción, él estaba como que tratando de decirle a Dios, pero ¿qué tal lo que yo estoy pasando? Y entonces Dios le dice, ok, vamos a tener una conversación. Y me gustaría que buscáramos entonces el libro de Job, capítulo 38, porque es bien interesante lo que pasa aquí. Job, capítulo 38, verso número 4. Y vamos a leer hasta el verso 7. Y es una narración casi de 3 capítulos, en donde Dios le está haciendo preguntas a Job, y en ninguna Job le responde, pero vamos a leer varias de ellas. Y dice la palabra del Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Tú crees que lo que tú estás viviendo es difícil? Por consiguiente, ¿crees que puede entonces exigir? Pero vamos a ubicar entonces quién tú eres y quién soy yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas corder? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Es impresionante, ¿verdad?, lo que Dios está trayendo al entendimiento de Job, pero también a la iglesia de Jesucristo. ¿O quién puso su piedra angular? Verso número 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y al final de esta magistral despliegue de la gloria de Dios, Job dice en el verso 42, vamos a ir al capítulo 42 ahora. Así que Dios, casi por 3 capítulos del 38 al 42, Dios está haciéndole preguntas a Job de la grandeza de él y de la creación. Y entonces, cuando Dios termina esa conversación con Job, miren la respuesta de Job a Dios. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ahora cambia, ¿verdad?, la temática del corazón de Job. Ahora estamos viendo un Job más humilde, humillado delante de la presencia de Dios, pero hablando con entendimiento. El mismo entendimiento que vino como consecuencia de la palabra que Job recibió de Dios. Ahora Job tiene un entendimiento más preciso, más claro, y por consiguiente su juicio puede discernir mejor las cosas. Entonces le dice y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¡Wow! ¿Cuántos pensamientos entonces fueron revelados delante de Dios que Job tenía, pero que Dios le responde? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ve, Job reconoció que era criatura. Está dependiendo de Dios. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Y yo entiendo, amados hermanos, que esta es la posición correcta de todo ser humano. Una posición en donde nosotros sepamos humillarnos delante de Dios. Y especialmente la iglesia debe de asumir la de reconocer a Dios como soberano sobre todo y por consiguiente vivir humillado delante de su presencia. Si vivimos así, amados hermanos, tenemos la completa seguridad de que aún en los días difíciles, aún en los días de prueba como los pasó Job, sabremos que hay un Dios en los cielos que juntamente con la prueba te va a dar la salida. Porque en ocasiones somos víctimas del engaño del enemigo. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta que hemos sido engañados. Sencillamente, amados hermanos, porque no hemos cultivado la habilidad o el discernimiento para distinguir el bien del mal. Y es lo que entiendo que Dios está interesado en que como iglesia comencemos entonces a trabajarlo, a desarrollarlo. Un discernimiento fortalecido por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y a no poder tener hábilmente o con precisión el discernimiento nos genera un peligro a nuestra vida espiritual. Mire, hermano, Timoteo habla que en estos tiempos habrán ¿qué? ¿Doctrinas de qué? De demonios. Por ahí hay pastores, personas asumiendo títulos que lo que están es predicando del mismo infierno. Y hay gente oyéndolo, aplaudiéndole, gozándose. Cuando la palabra de Dios te está diciendo lo que va a venir en este tiempo. Nosotros tenemos que estar, mire hermano, pero sometidos a la palabra que es la verdad, la cual nos libra del engaño. La misma palabra lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que en este tiempo hay mucha gente hablando de Dios. Pero bíblicamente, ¿cuánta verdad hay? Ese tiene que ser nuestro trabajo. Someternos a la palabra, porque de lo contrario estamos en grave peligro. Porque si no aprendemos a distinguir el mal que se viste de bien, entonces estamos a la merced que de cualquier momento el engaño nos convenza y llevarnos a fracasar espiritualmente. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido, está en un modo de orden, ¿verdad? No seas vencido. O sea, es como una posición de autoridad donde Dios da su palabra y nos la da en una posición de orden, pero también es un verbo. O sea, hermano Edwin, que es militar, y perdone que lo coja adentro, pero cuando un militar da una orden, hermano Edwin, hay que accionar a eso. Así que Dios nos está dando una orden para que nosotros asumamos la misma con una actitud de urgencia, siendo diligente. No seas vencido. Sí, pero ¿y cómo lo hago? Pero la palabra de Dios nos induce a aprender. Recordemos a Job. Enséñame, háblame y yo aprenderé de ti. Así que no seas vencido es una orden, pero también es una acción. ¿Y esto qué implica? ¿O qué radica esta orden? Que tenemos, amados hermanos, que dejar de hacer algo que hemos estado haciendo. La orden implica que yo tengo que dejar de hacer algo que he estado haciendo. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Si Dios me está diciendo a mí,
no seas vencido. Y esa orden implica, deja de hacer algo que has estado haciendo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que has estado siendo vencido. Dios te dice, no sigas siendo vencido por el mal. Esa es la orden. No sigas permitiendo que el mal te venza. No, tienes que asumir una actitud firme de hijo o hija de Dios ante el mal. Y es que no te venza como hijo o hija de Dios. Así que en el caso particular del contexto del texto, eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Los hermanos estaban siendo vencidos por el mal. Y Pablo entonces entra en la acción dirigido por el Espíritu Santo. No seas vencido de lo malo. La palabra de, en ese contexto, implica control. Ve, no seas vencido del mal. El mal tiene control sobre ti cuando tú permites que él venza. Ve, si alguien me dice a mí, oye, dile algo malo a Luis. ¿Y qué me ha hecho Luis? Pero hay personas que ni disciernen eso. Ay, ¿qué le digo? Dile, y lo dicen. Eso es un ejemplo bobo, pero lo que le quiero decir es que si no discernimos lo que se está presentando de nosotros, lo podemos ceder, porque el mal se viste de bien para engañar. Así que eso era lo que estaba pasando allí, y la palabra de implica control, y la palabra malo es un tipo de algo podrido y dañado, pero a la máxima potencia. No es algo, no es, el mal es algo putefacto, ¿qué se dice? Es algo que no sirve para nada, no tiene manera de darle un uso. Así que no seas vencido de lo malo, es algo bien dañino a la máxima potencia. Hace tiempo atrás, yo vi un mango bien lindo. Estaba en ese color de verdecito y amarillo. Y ay, qué rico está ese mango. Pero cuando yo lo abrí, estaba lleno de gusanos. Tenía una apariencia que te invitaba a comértelo. Pero cuando tú lo abriste, cuando yo en lo particular lo abrí, no se podía comer, estaba dañado. Y así muchas veces el pecado se presenta como algo, mira, apetecible, como algo, wow, yo lo quisiera. Pero si lo alcanzas y logras tomarlo en contra de la voluntad de Dios, fuiste vencido por el mal. Así que ese era el problema de los hermanos de Roma. Se estaban dejando engañar por las apariencias y habían entonces caído en la consideración de aceptar muchas cosas malas por cosas buenas. Es por eso la necesidad del apóstol Pablo intervenir en ellos bajo la autoridad del Espíritu Santo y decirles, dejen de ser siendo conquistados por el mal, que es una condición progresiva. Ve, el pecado es algo que va progresivamente llevando al hombre a tomar decisiones. La misma palabra dice que el pecado engendra pecado. Así que para no entonces ver esto como una justificación, hacer el mal. Yo no sé si usted en su experiencia personal ha ayudado a alguien que terminó siendo usted engañado. A mí me pasó. Y uno lo justifica. Lo que pasó fue que fue un error de los dos. Mire, hermano, qué error de los dos. Si yo fui el que fui engañado y fui vencido por el mal, yo tengo que aprender a aceptar la verdad. Fallé, no consulté a Dios, no busqué consejo, no lo puse en oración. Por consiguiente, este es el resultado. El profeta Isaías emitió un mandamiento fuerte al pueblo de Israel. Me gustaría que buscáramos el libro de Isaías, capítulo 5, versos 20 y 21.
Y dice la palabra del Señor, ay de los que a lo malo dicen bueno. Pero este ay significa dolor. ¿Ves? Un ay que duele. Cuando usted se cae, usted dice ay. Por lo regular esa es la expresión. Así que ay de los que a lo malo dicen bueno. Y ese ay está en un modo de dolor. Y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Interesante, ¿verdad? Hay gente que ve las cosas mal y dicen, yo creo que se puede arreglar. Mire, Señor, si está mal, deséchalo. No lo aceptes como bueno. Pero dice, hay de los sabios que en sus ojos, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Puede que no lo entendamos así, lo que les voy a decir. Pero cabe la posibilidad, escuche bien, que la prueba más grande de la iglesia, y no estamos hablando ahora de la iglesia de Cristo Renacer, sino de la iglesia de Jesucristo, que la prueba más grande de la iglesia puede ser vencer el mal que nos asedia. ¿Cómo lo vencemos? ¿Cuán retante es para cada uno de nosotros enfrentarnos al mal y vencerlo? Pero la pregunta es, ¿sabemos lo que es la maldad? Pienso que la prueba más grande de nosotros como hermanos en la fe es cómo vencer el mal. Porque el mal tiene estrategias. Pero ahora bien, ¿yo sé lo que es el mal? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Así que este es el sistema del enemigo. Y cómo él opera es todo lo que se opone a Dios. ¿Ve? Todo lo que se opone a Dios, eso es el mal. Todo lo que es, por más sencillo que usted lo pueda ver, si se opone a Dios, procede del mal. Es tratar de mostrar su independencia de Dios. Por eso el dicho, tú eres el dueño de tu vida. Y si tú eres el dueño de tu vida, ¿para qué tú necesitas a Dios? Así que es todo lo que se opone a Dios y todo lo que nos lleve entonces a mostrarnos independientes de Dios. Es llevar al hombre a vivir como le plazca y cómo es que le place al hombre vivir. ¿Cómo es que el hombre se siente cómodo en su estilo de vida? Pecando, hermano. De ese pecado fue que Cristo nos libertó, para que andemos entonces en su palabra. Así que el pensamiento vive independiente de Dios y vive como a ti te plazca, vive en el pecado. Llevando al hombre a apartarse de Dios. Pero tratar de vivir fuera de Dios primero es imposible. Y a su vez es un intento fútil o inútil del hombre, porque no fuimos creados para vivir fuera o independientes de Dios. Hace muchos años atrás yo conocí a un hombre que hoy en día le sirve al Señor. Y él me decía, a todo el mundo yo le decía que era ateo. A todo el mundo, a mi familia, a mis amigos, y yo le decía eso. Pero cuando yo tenía una crisis personal, yo me iba de rodillas y le decía, Dios mío, ayúdame. No fuimos creados para vivir sin Dios. Así que es un intento inútil del hombre buscar apartarse de Dios. Así que nos debilita la ignorancia, amados hermanos. Creemos en la consideración de aceptar el mal únicamente como el pecado. Y el mal es más abundante. El pecado fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, jamás como cristianos debemos sentir intimidados por el pecado porque hemos sido justificados ante el Padre por nuestro pecado. Eso no quiere decir que tenemos carta abierta para pecar, no. Al contrario, la gracia nos lleva a apartarnos del pecado. Porque fuimos redimidos de una condena que me tocaba a mí pagar. Pero Cristo la pagó por mí. Así que por gratitud, por honor, por amor a Él, debo vivir apartado del pecado. Pero el mal tiene otras manifestaciones. Y es con lo que mayor frecuencia pasa por alto. Y es el bien humano. El cristiano que hace el bien, o sea, usted y yo, por medio de la fe en Jesucristo, o sea, por medio y basando nuestras acciones en lo que Dios ha dicho, y ese es nuestra única interés, hacer la voluntad de Dios. No ser entonces reconocido, no ser aplaudido, no llevarme el crédito, no. Es hacer todo por medio de la palabra de Dios, pero para que Él sea glorificado. Y si en algún momento alguien quiere atribuirme algo, en ese mismo momento yo digo, no, te equivocaste. Lo que yo puedo hacer lo hago por la gracia de Dios y soy un siervo inútil. Así que ese bien que hacemos basado y fundamentado en lo que Dios nos ha dicho. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer los versos del 11 al 15 al respecto. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto. Ya está puesto. El cual es Jesucristo. Verso número 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, que son cosas buenas, ¿verdad? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, siendo Cristo el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que aquí Dios nos está diciendo por su palabra que si usted edifica sobre el fundamento, siendo su fe el motivo de sus acciones, entonces usted está siendo un obrero aprobado. Pero el bien que practica el inconverso serán juzgados, porque sin la fe en Jesucristo nadie puede alcanzar la justicia de Dios. Me explico. Si yo hago algo basado en mis propios esfuerzos o en mis propias ideas, donde Dios no es el fundamento, ¿quién es el que se quiere llevar la gloria? El hombre. Por lo tanto, esas obras serán condenadas. Mira lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versos 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que esto no es una opinión del pastor Pedro, esto es lo que dice la Biblia, o sea, la verdad. Si no vences con el bien, el mal. Eso fue lo que siguió diciéndole el apóstol Pablo, y estamos terminando, amada iglesia, en la carta de Romanos 12, 22. El apóstol Pablo les brinda una solución para el mal en la vida de los cristianos que habían sido derrotados por el mal.
Porque en lugar de ser vencidos, Pablo le dice, vence. Ponte de pie y sigue venciendo el mal. No lo veas como una costumbre. Estoy siendo siempre derrotado por el engaño del enemigo. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos vencer el mal? Hay una sola manera, amados hermanos, de vencer el mal, y es con el bien. No hay otra forma. Fíjense que estábamos hablando que una de las manifestaciones del mal es el bien humano, porque es malo, porque su posición de hacer las cosas, su intención de hacer las cosas, es su propia justicia, su propia exaltación. No están fundamentando sus obras mediante la fe en el Señor. Así que de eso nos tenemos que cuidar. Porque muchas veces esa es la intención que nos predomina por el orgullo. Se supone que todo lo que la iglesia haga esté fundamentada en Cristo, o sea, Cristo sea la base de nuestras acciones, nuestra fe en lo que Él nos ha dicho. Y de esa manera sí, entonces estaremos obrando y poniendo el fundamento en el Señor, y estaríamos haciendo el bien. Así que el bien es producido por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros en su carácter personal tiene la capacidad de hacer el bien. El salmista decía, acercarme a ti, oh Dios, es hacer el bien. Así que nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para así obrar conforme a Dios quiere. Así que es solo cuando el Espíritu Santo nos gobierna y procuramos andar en la verdad, confesándole a Dios cada día nuestros pecados y llenándonos cada día nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón de su poderosa palabra. En la medida que hagamos eso, estaremos listos para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a través de esa palabra que Él nos ha revelado. Pero si usted y yo no tenemos tiempo para estudiar la Biblia, para que Dios nos hable, para llenarnos de su palabra, prácticamente estamos desarmados en el obrar de Dios y en el discernimiento que Dios quiere darnos. Porque es esa palabra que el Espíritu Santo va a usar para que cuando el diablo venga a engañarnos, usted sepa la verdad en cuanto a lo que se está presentando delante de nosotros. Pero si estamos desasociados del estudio de la Biblia, estamos siendo presa fácil ante el engaño. Amada iglesia, si es tan amable, podemos ponernos en pie. Cuando conocemos la verdad revelada, esta será la herramienta que Dios nos da para conocer con precisión la naturaleza de las cosas, y por consiguiente nos dará la habilidad para saber qué decisión tomar. Pero saber que hacer no es suficiente. Necesitamos el valor para saber y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque cuántas veces nosotros hemos sentido, esto es lo que Dios quiere que haga, pero cuántas veces eso que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo hemos hecho. Necesitamos el valor, amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y ese valor solo viene del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia que Dios quiere en este tiempo y hasta que Él regrese. Una iglesia llena del poder de Dios, que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, que no hayan intereses personales que nos puedan detener en cuanto al obrar conforme a la palabra del Señor. Porque hemos recibido
el poder que viene como consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que usted no tenga ningún miedo a predicar a Jesucristo. Padre, te damos gracias. Te ruego que esta palabra que ha sido citada, Señor, la cual dice tu palabra que no retornará atrás vacía, haya calado profundo en cada uno de nuestros corazones y se despierte en cada uno de nosotros esa hambre y sed de tu palabra. De manera, Señor, que como el apóstol Pablo le citaba en la carta a los romanos, que no seamos vencidos del mal, que dejemos de dejar de ser vencidos por el mal, sino que comencemos a vencer haciendo el bien. Cuando procuramos, Señor, ser llenos de tu palabra, de manera tal que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a esa verdad. Por Cristo Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.